Conéctate con la estrella. Seguimos, estimados estudiantes, en Conéctate con la Estrella, sus clases de español, por supuesto. Un cordial saludo de su profesora Yesenia López. Les traigo un tema dirigido a los estudiantes de 9º grado. Vamos a conversar sobre la ilustración. ¿Qué fue la ilustración? Vamos a ver. Veamos. Muy bien. La ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolló ¿dónde? En Europa. Durante el siglo XVIII. Influyó en la política, la economía, las ciencias, el arte, la religión, la literatura también y otros aspectos de esa cultura occidental. Eso fue la ilustración, pues ese movimiento intelectual. Y vamos a ver por qué se denominó ilustración o siglo de las luces. Les adelanto que este movimiento, este periodo, se denominó también siglo de las luces. Ilustración o siglo de las luces. Es correcto. Si usted escucha en algún momento el siglo de las luces, ¿a qué nos referimos? A la ilustración. Muy bien. Esta corriente de pensamiento privilegió la razón humana como principal fuente de conocimiento y responsable de combatir ese oscurantismo que había. Se identificó con la información aceptada únicamente, ese oscurantismo que se identificaba con la información que daba las costumbres o los dogmas religiosos. Vemos entonces pues que la ilustración privilegió a la razón humana. Era más importante que esas costumbres y que los dogmas religiosos que eran aplicados y de los cuales se valía la sociedad de aquella época, los pensadores de aquella época, pues la ilustración cambió toda esos pensamientos. Utilizó entonces la razón humana. Es decir, las luces, el pensamiento, las luces, cuando usted piensa, usted siente que hay luz en su cerebro, ¿no? Y usted transmite esa luz al momento de razonar. Bien, según los filósofos de esa época, o los filósofos ilustrados, reconocidos como filósofos ilustrados, todo conocimiento podía ser alcanzado por medio de la razón. Fíjense que por influencia de este movimiento desencadenaron procesos revolucionarios como la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Fíjense cómo trascendió pues este movimiento a nivel mundial. Muy bien, algunas características de la ilustración. Veamos cuáles son características de ella. El pensamiento racional fue una de esas características, pues se consideraba que el uso de la razón era el único medio para alcanzar y comprender la verdad, comprender el mundo pues a través de esa razón. Bien, conocimiento como camino hacia el proceso, otra de las características de la ilustración. Debemos saber pues que los descubrimientos científicos, las innovaciones tecnológicas eran considerados un estímulo para el progreso material como moral, pues eran capaces de mejorar la calidad de vida de las personas y conducirlas hacia la felicidad. Por supuesto que estos descubrimientos científicos y estas innovaciones tecnológicas pues cambió la calidad de vida de los seres humanos. Muy bien, otra característica de la ilustración es la enunciación de leyes de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los estudios y experimentos realizados mediante métodos científicos permitieron explicar fenómenos que hasta antes de la ilustración eran inexplicables o eran interpretados por doctrinas teológicas. Bien, otra característica de la ilustración
es el enciclopedismo. El enciclopedismo era la recopilación del conocimiento y su divulgación se realizó a través de las enciclopedias. ¿Cuál era el objetivo de estos? Combatir la ignorancia y transmitir la luz de la razón. Importante. Otra característica, hubo mucha crítica a la iglesia, pues se cuestionó el poder de la iglesia y las estructuras sociales tradicionales por ser obstáculo a la búsqueda de la verdad, la realización personal y el progreso social. Pues fíjense ustedes cómo cambió la Ilustración, esa mentalidad que tenía la población, que tenían las personas, de basar todo en dogmas religiosos y en costumbres tradicionalmente. Pues la Ilustración o siglo de las luces le dio un giro a toda esta forma de pensar y de enfocar aspectos de la sociedad. Bien, la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios. ¿Qué fue esto? Fue la obra más representativa de la Ilustración. ¿Quién dirigió esta obra? Pues Diderot y D'Alembert. Esta enciclopedia o diccionario razonado fue un banco de información de todo el conocimiento humano disponible en Europa. Recopiló todo ese conocimiento que estaba en Europa y que surgió en el siglo de las luces. Contiene gran parte del saber del siglo XVIII. Esta enciclopedia o diccionario razonado representa un esfuerzo enorme por la parte de los autores para iluminar con la razón los pasos que la sociedad occidental debía dar para poder avanzar. Pues fue una obra muy representativa de la Ilustración. Bien, la enciclopedia o diccionario razonado de la ciencia, el arte y los oficios tenía el objetivo de educar al pueblo y mejorar sus condiciones de vida. Pues a través de toda esta información que se recogió en esta obra, se pretendía pues educar al pueblo y mejorar sus condiciones de vida. Hay una frase que surgió en el siglo de las luces: todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que es lo que se conoció como despotismo ilustrado. ¿Y qué quería decir esto? Que el pueblo no tenía aún la capacidad para tomar las mejores decisiones, por lo que no era tomado en cuenta para gobernar. Este fue un aspecto pues político que surgió en el siglo de las luces también, el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No lo consideraban con capacidad para decisiones. Vamos a ver quiénes fueron los principales representantes de la Ilustración. Como siempre, todo movimiento, toda época tiene representantes que se destacan en diferentes aspectos del momento. Principales representantes de la Ilustración: Isaac Newton. Fue un científico y teólogo inglés. Mediante la observación y el cálculo, enunció una serie de leyes que rigen la naturaleza, entre ellas la ley de gravitación universal y las leyes de movimiento que pusieron las bases de la mecánica clásica. Isaac Newton es considerado un inspirador del pensamiento ilustrado. Fíjense qué interesante, representante de la Ilustración, Isaac Newton. Otro representante de la Ilustración, John Locke. Fue un filósofo empirista y médico. El empirismo fue otra corriente que también surge en Europa, que se estableció fue un filósofo empirista y médico inglés que estableció que cada ser humano tiene 3 derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad privada. Fíjense los 3 derechos naturales que lo considera que debe tener el ser humano.
Fue uno de los padres del liberalismo y fue un precursor de las ideas de la Ilustración. Fueron representantes muy notados en el siglo de las luces. Denis Diderot fue un filósofo y escritor francés, creador de la enciclopedia. Hablamos anteriormente de la enciclopedia, la obra más emblemática, la obra más reconocida del pensamiento de la Ilustración, una recopilación de todo ese conocimiento del siglo de las luces, pues se recopiló en la enciclopedia y Denis Diderot fue uno de los creadores de esa obra. Bien, Jean-Jacques Rousseau fue un escritor suizo que aportó una visión del ser humano en estado de naturaleza y que repensó la idea del contrato social. A diferencia del pensador inglés Thomas Hobbes, que suponía que el estado de la naturaleza era una lucha de todos contra todos, Rousseau consideraba al ser humano bueno por naturaleza, pero afirmaba que era corrompido por la vida en sociedad. ¿Cierto? Me inclino a este pensamiento de Rousseau. Nadie nace malo. Usted ve a un niño recién nacido, ese niño está indefenso, no sabe de lo malo, ¿ve? Pero a medida que va creciendo, hay seres humanos que se convierten en monstruos y esto es producto quizás de todo lo que ha vivido en la sociedad o todas las situaciones que ha tenido que pasar. Así que sí considero que el ser humano lo corrompe pues la vida, la larga vida, la mala vida que pueda tener en sociedad. Immanuel Kant fue un filósofo alemán que hizo importantes contribuciones en los campos de la epistemología y la ética. Escribió algunas de las obras más influyentes de la filosofía occidental, como La crítica de la razón pura. Importantes obras que dejan estos pensadores, estos filósofos del siglo de las luces. Muy bien. Estimados estudiantes, recomendaciones como siempre, practiquen diariamente la lectura en casa. Siempre que lo realicen, háganlo con un diccionario a mano, ya sea el digital o el impreso. Practiquen la lectura en voz alta. Esto te ayudará a mejorar tu dicción, a guardar en tu mente información. Y saben que estamos en un mes donde hay mucho movimiento en el comercio, hay mucho movimiento incluso en nuestras casas. Estamos decorando, estamos comprando. Vamos a realizar una noche en la que celebramos, en la que compartimos con nuestra familia. ¿Qué celebramos entonces? No debemos desenfocar qué es lo que realmente celebramos. Celebramos el nacimiento de Jesucristo. Muy bien, entonces esa historia del nacimiento de Jesucristo les puedo decir que está en la Biblia, el Nuevo Testamento. Y saben ustedes que la Biblia es uno de los libros considerados más complejos de la literatura universal. Es un libro literario. ¿Y saben por qué es muy complejo? Porque el compendio que conforman ese gran libro, el compendio de libros que lo conforman, podemos identificar los diferentes géneros literarios, figuras literarias también. Muchos aspectos de la literatura que en el momento que fue inspiración divina, no se creía. Nadie lo hizo pensando que iba a tener todos esos elementos literarios que nosotros vemos en diferentes textos. La Biblia es considerado un libro literario. Aparte de ser el libro que nos da todas las normas para nosotros conducirnos en nuestra vida diaria, también es un libro literario. Que esto no se les olvide. Por esta razón les recomiendo para esta semana leer el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas. En estos dos evangelios, el de San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 23, y el de San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 20, está la historia del nacimiento de Jesús.
Ojalá tengamos la oportunidad de más adelante hacer un análisis literario de esta historia, pues les adelanto que esta historia está en género narrativo. Los evangelios tienen el género literario, es narrativo. Así que esa es mi recomendación para esta semana. No desenfoquemos qué es lo que realmente celebramos en esta fecha hermosa y esta fecha de unión familiar. Me despido, no sin antes dándole las gracias a nuestros patrocinadores, Nacional y Crisol FM, Ser TV y por supuesto Ministerio de Educación. Gracias a ellos estamos todas las semanas en sus hogares reforzando estos temas que ustedes ven en sus aulas de clase. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la ilustración. ¿Y qué es la ilustración? Bueno, se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ellos siglo de las luces. En toda Europa se hablaba de que se estaba viviendo en la época de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar el ya caducado antiguo régimen. Sigamos hablando un poco más sobre esta ilustración, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar, debemos decir que en el siglo XVII ya se observaba un pequeño vestigio del iluminismo a través de los trabajos de René Descartes, que indicó en ellos las bases del racionalismo como la única fuente de conocimiento. Es en este sentido que su teoría fue resumida en la frase «pienso y luego existo». El iluminismo se creó por la insatisfacción constante que sentía la sociedad de Europa, específicamente en las dos últimas décadas del siglo XVIII. El iluminismo fue un movimiento de reacción al absolutismo europeo, que tenía como característica las estructuras feudales, influencia de la Iglesia Católica, el monopolio comercial y la censura de las ideas peligrosas. También debemos decir que en Francia fue donde el movimiento tomó mayor auge, en virtud del choque constante entre el feudalismo y el desenvolvimiento del capitalismo emergente, entre otras luchas sociales que ocasionó la propagación de las ideas de los iluministas a través de la Revolución Francesa. En referencia a lo anterior, se obtuvo como resultado la eliminación del sistema feudal y estimulación de la queda de los regímenes absolutistas, mercantilistas que existían en otras partes de Europa. Sigamos hablando sobre las características que definen un poco más a esta ilustración. Bien. El movimiento iluminista exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión y valoraban la razón por encima de todo. Pensaban que era el instrumento más importante para lograr alcanzar el conocimiento. También debemos decir que rechazaba la herencia que dejó la Edad Media. Por eso pasaron a llamar este periodo de Edad de las Tinieblas. Los pensadores inventaron la idea de que nada bueno había ocurrido en esta época. Dicho lo anterior, por eso abogaban por la limitación de los privilegios del clero y de la iglesia, así como el uso de la ciencia para cuestionar las doctrinas religiosas. Continuemos, que hay más características, particularmente las económicas. En el plano económico se dieron dos movimientos, siendo el más prominente o importante el liberalismo. La fisiocracia, palabra de origen griego que significa simplemente gobierno de la naturaleza, los fisiócratas fueron los primeros en criticar a la comercialización, la política económica del antiguo régimen. Creían que la única fuente de riqueza era la tierra y que la agricultura era la actividad económica más importante. En lo que respecta al liberalismo económico,
Teniendo como creador a Adam Smith, se diferenciaba de los fisiócratas ya que consideraba que la única fuente de riqueza era el trabajo, no la tierra. Defendían el libre comercio y no la intervención del Estado en cuestiones económicas. A diferencia del mercantilismo, el Estado debe practicar el liberalismo. En vez de intervenir en la economía, el Estado debería dejar que el mercado lo regulara. Estas ideas fueron expuestas principalmente por Adam Smith. En lo que respecta al plano político, debemos decir lo siguiente. Al contrario del absolutismo, este movimiento dijo que el poder del rey debe ser limitado por un consejo o una constitución. Igualmente, los súbditos deberían tener más derechos y ser tratados de forma igualitaria. Es decir, con eso quería afirmar que todos deberían pagar impuestos y minorías como los judíos tenían que ser reconocidos como ciudadanos plenos. No estaba de acuerdo con la participación de la Iglesia en la vida pública. El conjunto de ideas de la Ilustración fue la presencia constante de la defensa de la secularización de la vida y la política social. Es decir, la religión no debe interferir en la sociedad y en la política. Continuemos hablando un poco más sobre esta ilustración, particularmente sobre los representantes más nombrados. Los siguientes son los principales filósofos de este movimiento, comenzando con John Locke. Es considerado el padre de la Ilustración. Su obra principal fue el ensayo sobre el entendimiento humano. También tenemos a Voltaire. Se destacó por las críticas al clero católico, a la inflexibilidad religiosa y a la prepotencia de los poderes. También tenemos a Montesquieu. En su obra El espíritu de las leyes, defendió la división tripartita de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. También tenemos a Rousseau. Es defensor de la pequeña burguesía, es el autor del Contrato Social, que establece que la soberanía la debe ejecutar el Estado de acuerdo con la voluntad del pueblo. También tenemos a Quesnay, representante oficial de la fisiocracia. Para los fisiócratas, la riqueza estaba en la tierra. Y por último lo tenemos a Adam Smith, principal representante del liberalismo económico y con su principal trabajo, las riquezas de las naciones. Para concluir, hablemos sobre las consecuencias de la Ilustración. Bueno, en este periodo de casi un siglo surgieron muchas consecuencias, que la veremos a continuación. Para comenzar, un gran aporte a la ciencia, con descubrimientos y nuevos pensamientos y aportes en las matemáticas, física y astronomía. También el surgimiento de ideas nuevas como la tolerancia, igualdad, política y religión natural entre la sociedad. Otra de las consecuencias es el cambio en los pensamientos de la sociedad y en el enfrentamiento del pueblo contra la monarquía absoluta. Encuadran una transformación ideológica producto de este movimiento. Otra de las consecuencias que podemos mencionar es el surgimiento de grandes filósofos con un gran aporte a la materia y un fuerte impacto en la historia, como Descartes y Locke. Por último, los cambios en la temática del arte, poniendo a la naturaleza, al hombre y sus costumbres como foco central de las obras. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Meduca y Ser TV presentó Conéctate con la Estrella.